Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de un recurso de queja, siendo que la Cámara Federal de Resistencia denegó el recurso extraordinario federal que había sido interpuesto por el Estado Nacional, sin ordenar el correspondiente traslado de la presentación a la parte interesada, conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación. La Corte señaló que la garantía constitucional de la defensa en juicio supone que toda decisión judicial debe ser adoptada previo traslado a la parte contra la cual se ha solicitado la decisión judicial, a fin de darle la oportunidad de ser oída y de ejercer sus derechos, así como también ejercer su defensa con la amplitud que exige el debido proceso, y así poder plantear todas las cuestiones que considere atinentes y conducentes para la correcta resolución de la causa en legal tiempo y forma. Así las cosas, por unanimidad, la Corte dejó sin efecto la resolución denegatoria del recurso federal y ordenó remitir las actuaciones a los fines expresados, a fin de que se resuelva por quien corresponda acerca de la procedencia de la apelación extraordinaria. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego seguimos con nuestro segmento de derechos del consumidor. Y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro segmento de Derechos del Consumidor, con el director del Instituto de Derechos del Consumidor de nuestra asociación y director también en ildial.com de la sección sobre la materia, y también nos acompaña el doctor Pablo Sebastián Bornia, que es especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Derechos del Consumidor por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bienvenido, Flavio, bienvenido. Hola. Pablo. Muchas gracias. Bueno, a ver, hoy vamos a tratar daño punitivo. ¿Qué es el daño punitivo? ¿Y cómo lo diferenciamos de otros daños? La importancia del daño punitivo es, primero, que se incorporó a la legislación argentina en el año 2008 con la ley 26361, que vino a modificar la original 24240. Ya desde ese punto de vista fue una incorporación importante, porque el daño punitivo no es un rubro indemnizatorio, lo adelanto, es una multa por incumplimiento. El propio artículo 52 dice multa civil. Frente al incumplimiento del proveedor y el pedido que realice el consumidor en sede judicial a la autoridad judicial interviniente, esta puede disponer la aplicación de una multa civil. Voy a hacer una aclaración. Hay una jurisprudencia importante, y ahora lo vamos a hablar con Pablo, que dice que para la procedencia del daño punitivo tiene que haber negligencia, dolo o culpa grave por parte del proveedor. No, no es así, porque la letra de la norma es clara, ¿sí? Ante un incumplimiento se aplica la multa, ¿sí? La multa civil. Lo que hay que merituar, el daño recibido, el beneficio obtenido, etcétera, es para merituar el quantum económico de la multa, no para la procedencia de la multa. Son dos cosas distintas. La norma dice, ante incumplimiento se aplica la multa civil. Objetivo. Objetivo, es una multa, es una sanción objetiva. Okay. Es una reacción frente al incumplimiento. Y eso fue la muy buena incorporación que se hizo con la modificación de la 26361 en abril del 2008, y lo importante a tener en cuenta... Y es importante porque esto que estás diciendo, porque
por lo que entiendo, es el mero incumplimiento, no hay un factor subjetivo de negligencia. Lamentablemente no todos los jueces siguen ese criterio, lamentablemente. Pero sí debería ser. Pero sí debería ser, porque en realidad es una reacción frente al incumplimiento. Después vamos a merituar qué daños soportaron los usuarios, qué beneficio como consecuencia de ese incumplimiento obtuvo en general el proveedor. Poner un proveedor que crea un concepto ilícito en determinada prestación, un banco crea un concepto que no está previsto por la comunicación A5460 ni sus modificatorias, es decir, conceptos o cargos que están autorizados. Crea un cargo no autorizado o un concepto no autorizado. Y le empieza a cobrar a un universo de 4 millones de usuarios, $1 a cada uno todos los meses. Bueno, tiene un beneficio importante. Por otro lado, puede haber un proveedor que realiza una actividad contraria al orden legal frente a unos pocos usuarios y no tiene un beneficio tan importante. Pero en ambos casos procedería, de acuerdo al texto de la norma, el daño punitivo como multa civil, pero el juez tiene que mensurar los beneficios soportados, obtenidos en un caso y obtenidos en otro. En este, que obtuvo un beneficio de 50 millones, bueno, pondrá el máximo de la sanción, si así lo entiende, conforme las últimas líneas del 52 bis de la 24240 y el 47 inciso B de la misma ley, que hablan el tema de la multa. Ahora Pablo seguramente va a decir cuánto es el máximo, 2.300 canastas hogar 3, etc. ¿Por qué lo importante de esto? Porque ante cualquier incumplimiento opera el daño punitivo. A mí me gustaría centrar en esto, ¿no? Para clarificar la idea. Ante cualquier incumplimiento, Pablo. Sí, a mí me parece que es importante aclarar que el daño punitivo, la letra de la ley dice exactamente lo que dijo Flavio. O sea, es cualquier incumplimiento. Ahora, los jueces, la postura doctrinaria mayoritaria de la justicia, suele darlos en casos graves, de especial gravedad. En realidad, el daño punitivo... Perdón, ¿pero esto es pacífico, así sí? En general es muy pacífico, el 70% o más. Sí. Mayoritario, entonces. Por Muy diferencia mayoritaria. Es Hay muy mayoritario. pocos que piensan lo contrario y todos los libros hablan de que tiene que ser una conducta grave. Sí, Incluso sí. los dictámenes de la Fiscalía, algunas fiscalías en lo comercial también lo determinan de esa forma. Pero Sí, igual lo incluso en la importante- lectura previa que yo tengo de todos los temas al programa había leído eso justamente por eso. En realidad también es importante para entender por qué la doctrina piensa esto y para articularlo con lo que dice Flavio de que hay un concepto de culpa lucrativa en la génesis del tema. Hay que entender también que esto viene del derecho americano. Nosotros copiamos este instituto de Estados Unidos de los Punitive Damages, o algo así, no tengo una gran pronunciación en inglés, pero es la idea. Y el caso clásico es el caso de los Ford Pinto, que cuando les pegaban de atrás chocaban y se explotaban, y que por ahí la fábrica en ese momento dijo, bueno, yo quiero sacar cuánto me sale indemnizar, que retirar los autos del mercado. Entonces ahí empezaron a pensar, bueno, ¿cuánto ganás? Y si te es económicamente más rentable dejar en el mercado un producto que puede dañar a los consumidores en general, ¿sí? Vamos a tener que ver cuánto es lo que ganaste para sumarte una multa que te haga perder, Claro. para que dejes de hacer esa conducta. Sí. Justamente el daño punitivo lo que busca es que el proveedor no tome una conducta dañadora ante el consumidor, que se cuide de cometer esas conductas, porque si no va a tener una sanción o una multa que va a ser muy Claro. alta, que obviamente lo va a llevar a que deje de hacerlo. Tiene una Sí, puede finalidad. ser preventiva o directamente que lo lleve a Lo cesar. importante es que... Es preventivo. Sí, es preventivo. preventivo. Y dentro del derecho preventivo de daños, que está en el 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla ya de un derecho de daños preventivo también, muchos cuestionaban que no es finalidad del derecho de daños la función punitiva, que en un momento estuvo en el anteproyecto del Código Civil y que luego se sacó. Claro, pero en este caso no necesitas que sea punitivo.
la función preventiva puede abarcar el aspecto punitivo. Pero a ver, en esta línea de razonamiento, si yo estoy equivocada, es preventivo pero tarde porque alguien accionó y en función de eso previene. No. Claro, lo que No, pasa pero es que hubo un daño inicial. Hubo un pero- daño inicial. Previene los posteriores. Por eso Pero digo, previ- es preventivo la y sanción. implica, claro, y lleva La al cese. sanción lleva claro, a que no lo en el vuelvas a futuro, hacer. que no lo, eso, A que que no lo disuada vuelva a la hacer. conducta, claro. Ahí está, a disuadir, enderezar la claro. cuestión. Perfecto. Fíjate que tanto es así que uno de los parámetros para graduar también el daño punitivo debería ser, ¿sí?, cuál es la cuantificación económica del desenvolvimiento del proveedor. Si es una empresa grande Claro. y un daño punitivo muy chico, una multa pequeña no va a tener efectos sobre un operador que mueve un caudal económico muy grande, o sea, un proveedor que mueve un caudal económico grande. En cambio, si fuera un pequeño comerciante, tal vez con una multa menor se lograría el fin punitivo, el fin disuasorio del Claro. daño punitivo, mejor dicho. Sí. Entonces, ¿Y- esa es la, y cómo la se idea. mide Hay la que evaluar- proporcionalidad? Bueno, aquí está, hay agravantes y atenuantes. Claro. Y esto es lo esencial, hay que seguir más o menos lo que dice el 49 de la Ley de Consumidor en materia de multas administrativas. Atenuantes Claro. y agravantes. El nombre y relevancia del proveedor en el mercado. Un banco X que está en 200 países del mundo no tiene la misma relevancia que el ferretero Don José que atiende en un barrio de Capital Federal, ¿sí?, en 2 sucursales de su ferretería. Entonces, la relevancia en el mercado que tiene la institución es fundamental como agravante. La especialización técnica, operativa que tiene el proveedor, un banco, una de las actividades más técnicas y más reguladas que hay, también hace y lleva al agravante, ¿sí? El actuar de forma que genere una mortificación o un daño por su desaprensión también es un agravante, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas y haces un reclamo en un banco, el banco no te atiende. Recuerdo un interesante fallo en un juzgado de consumo de Rodríguez. El banco no te atiende debidamente y hay una desaprensión por vos. Claro. ¿Sí? Te están tratando de modo desaprensivo. Sí. De hecho, el 8 bis de la 24240, conectado con el 52 bis, hablan de daño punitivo o multa civil en materia de trato indigno o vejatorio. El primer caso en la Argentina de multa civil o daño punitivo fue el famoso caso Maquiandarena en el año 2008. Una persona contra Telefónica, una persona que andaba en silla de ruedas y como no tenía la rampa de acceso, la sucursal de Telefónica en Mar del Plata, lo atendieron en la calle. Lo pusieron en una situación vergonzosa frente a terceros. Sí. Vejatoria, humillante, discriminatoria. Entonces la justicia fue el primer caso que aplicó, poco tiempo después de que salió la modificación, el primer caso que aplicó de daño punitivo. ¿Por qué? Porque hubo primero, el nombre y la relevancia de la empresa, la importancia social, la actividad cuasi monopólica, el trato vejatorio y desaprensivo al usuario, ¿sí? Entonces, todo esto encadenó, igual fue muy baja la multa establecida. Pero bueno, fue el primer caso. Sí. Pero todo esto nos lleva a entender que esos son los agravantes. Claro, lo que pasa Sí. es que una multa baja también es medio ineficaz. Ese es el Pero- gran problema que tenemos, porque en Porque si realidad... lo que tiendes a ser preventivo, ¿viste? Sí, en pero el puso centro en el futuro- mercado la discusión. Pensá que fue el primer caso. ¿Y ahora cómo va Y la ahora cosa? seguimos con multas relativamente bajas. Están Claro, mejorando, ese es el pero problema. son bajas igualmente. Y además le agravamos, hay un problema más, que es que antiguamente el daño punitivo, antes de la última reforma que hubo de la Ley de Defensa del Consumidor, se establecía en un monto de hasta 5 millones de pesos. Eso es el máximo. Ahora lo pusieron en canastas básicas para el hogar tipo 3, ¿sí? De 0,5 canasta básica para el hogar tipo 3 a 2.100 canastas básicas para el hogar tipo 3. Así está regulada la norma hoy. Sin embargo, muchos magistrados siguen imponiendo el daño punitivo en pesos. No es lo mismo, porque si, por ejemplo, No, claro. te imponen un daño punitivo muy importante, un daño moral por ahí te lo dan muy bajo, que es otro de los rubros que suele acompañar daños en consumo, ¿no? Entonces, si pagan el daño moral, por ejemplo, y
interponen un recurso contra el daño punitivo y luego un recurso extraordinario contra el daño punitivo, o tal vez un recurso de queja contra un daño punitivo muy alto, sigue evaluado en pesos. No se actualiza porque no quedó firme la sanción. Porque no quedó en Porque unidades recién va a tener, Claro. recién le van a aplicar intereses, ¿sí? A partir de que quede firma. Entonces, Sí. si vos no la tenés firme, la tenés en pesos, lamentablemente lo que termina pasando es que básicamente con el paso del tiempo, Te lo lo que licúa. puede demorar la justicia en resolver, lo que hoy era una determinada suma de dinero en pesos, mañana probablemente sea menos. El objeto de cuando se puso en unidades arancelarias, ¿sí? Fue básicamente para mantener la intangibilidad de la creencia. Claro. Entonces, a vos te ponen, creo que está cerca de 800.000 pesos. Sí, más o menos. Más o menos. A vos te ponen 10, bueno, son 8 millones. Claro. ¿Sí? 8 millones hoy. Pero cuando lo vas a cobrar dentro de 3 años ya no va a estar 800.000 pesos. Con la inflación por ahí está 1.200.000. Entonces van a ser 12 millones. En cambio, si te ponen 3 millones y cuando lo vas a cobrar quizás son 3, Claro. va a ser 3 millones. ¿Por qué? Porque como bien dijo Sí, Pablo, sí, está sí. firme. Claro. Recién cuando esté firme vas a poder Recién aplicar los ahí. De hecho, hay un intereses. montón de casos. Hay un caso de una empresa de bebidas muy grande que logramos una buena multa por daños punitivos, pero como demoró tanto el juicio, lo que cuando pedimos era muchísimo dinero, luego devino en una suma que era irrisoria para la empresa. Entonces, sucede esta suerte de que ganaste el juicio, pero te quedas con un sabor de que no te digo el daño, sino te digo la multa por daño punitivo fue baja. Amén de que con los daños está empezando a pasar también algo parecido, porque el reconocimiento de los daños también, a veces la justicia establece un fallo muy lindo, que trata muy bien los rubros, todo, y cuando llega el momento de jurispreciar el monto que tiene que reconocerle al consumidor, y es... Más retórico que... Sí, o sea, es una sentencia que muchas veces uno se queda... Que acompañar la se realidad queda del- con un sinsabor porque Claro. dijo, bueno, tanto escribió para dar Son victorias pírricas. tan poco dinero. Son victorias pírricas. Es verdad lo que dice Pablo, y uno lo que lee sentencias todos los días, por ahí lees una sentencia perfecta, hermosa. Sí, que el consumidor fue violado en derecho a la información, en la oferta, en el trato digno, ¿sí? El proveedor hizo abuso de posición dominante, etcétera. Y cuando vas a ver el monto por daño moral, son muy pocos pesos. Ni hablar por daño punitivo, terminan Nada. siendo distorsionado con relación a la finalidad del daño punitivo. Porque la finalidad es disuadir. Sí. ¿Sí? Cuando sale la norma, esa fue la finalidad. Por eso se puso en cabeza del usuario el beneficio de cobrar la multa y no en un fondo que iba a administrar el Estado. Claro. Porque si era un fondo para el Estado, ¿y por qué el usuario iba a pedirle al juez que aplique el daño punitivo? Porque no es de oficio, es a petición de parte. ¿Eh? ¿Y por qué le iba a pedir el usuario al juez que aplique el daño punitivo si él no iba a obtener ninguna ventaja? Es más, hasta podía tener un perjuicio. Le rechazaban el daño punitivo y distribuían, ¿sí?, las costas, no por su orden, pero quizás en un 80-20, en un 70-30. Y frente a ¿Entendés? esa incongruencia, La verdad Hay que los una- resortes están en la propia ley y yo creo que la justicia es la que tiene que por ahí dar un paso al frente en la aplicación correcta de la ley en este punto, para que sea algo más justo, porque vos tenés todo un sistema que la verdad que tiene herramientas como para poder darle al consumidor lo que le corresponde por los daños que le ocasionaron, incluso para imponerle una multa por daños punitivos como corresponde, pero también depende de que la justicia lo aplique correctamente y cuando la norma dice se impondrá entre tantas y tantas canastas básicas sobre el hogar tipo 3, lo gradúe en canastas básicas y no en pesos la multa, ¿no? Lo único que tendría que hacer es aplicar lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor en su Clarísimo. sistema ¿Qué actual, posición ¿no? tiene Vos la sabés que es Corte? uno de los artículos más claros, porque es muy claro el artículo. El artículo no tiene que generar debate. Y en cuanto a la aplicación, ¿sí?, de la cuantificación y la aplicación de la multa, ni tampoco a la procedencia de la misma. Pero, como recién charlábamos, en cuanto a la procedencia, que para mí es gravísimo,
se sigue debatiendo, y la postura mayoritaria, como hablamos recién, de que tiene que haber un beneficio significativo para el proveedor, un perjuicio significativo para el usuario, una ventaja comparativa del proveedor, un actuar doloso, negligente, culposo y grave por parte del proveedor, cuando la norma no dice eso. Pero por eso, eso lo agrega, digamos, la jurisprudencia, pero por eso digo, y eso no entra. Correcto, no toda, pero pará, no hay toda, una la parte mayoritaria. Sí, no, pero la mi pregunta es la siguiente. Francamente mayoritaria. Claro, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay un cierto apartamiento de lo que dice la ley? ¿No llegás a la Corte por sentencia arbitraria? ¿Llegás a la arbitrariedad de sentencia por decir, bueno, están agregando algo que la ley no está diciendo, y si el legislador lo hubiese querido decir, lo hubiese dicho? Sí. O sea, llega a eso, entrar dentro. Bueno, llegar por arbitrariedad de la Corte. Claro. Y más en casos de consumidores, porque realmente es difícil que te aperturen un recurso extraordinario o una queja por una graduación de un daño punitivo. Es realmente... Lo que hay que ir es no, digo por la cuestión objetiva de decir, bueno, están agregando cosas que ir a no la procedencia dice o no de la figura, no la discusión del quantum, sino a la procedencia de la figura. La figura, en definitiva, el único problema que para mí más o menos es razonable que esté, es el tema de la tipicidad. Como todos decimos que es una sanción que tiene naturaleza penal, ¿sí? Lo que dicen es, no está descripta cuál es la conducta típica, ¿sí? ¿Qué es lo que si yo hago me van a sancionar? La única norma, como bien dijo Flavio, que describe qué conducta es merecedora de daño punitivo es cuando hay una infracción al trato digno del consumidor. También lo el dice. artículo 31, sexto párrafo. Sí. Cuando se refiere a que un proveedor, prestador de servicio público domiciliario, te intima a pagar algo que ya pagaste o por una deuda que no te corresponde. Ahí te tienen que dar el 25% de lo que te estaba reclamando indebidamente. Pero no es daño punitivo. Es daño punitivo. ¿Sí? Sí. Procede como daño punitivo. Pero más allá de estos dos, la norma igual es clara, porque vos decís cuándo procede. Para mí procede ante todo incumplimiento. Claro, lo que pasa. Claro, pero ¿qué hacemos con una norma clara que no es aplicada como contractual, legal, vos sabés que constitucional? procede cuando hay incumplimiento de trato digno. Lo dice el 8 bis, sí. No lo dice el 1097, pero lo dice el 8 bis, sí. La 24240. Y por otro lado se engarza muy bien con el 42 de la Constitución, que obliga a los proveedores a respetar el trato digno del consumidor. Entonces lo tenés por ese lado. Ahora, la crítica que suelen hacer es, bueno, pero decime no cuando hay incumplimiento al trato digno o cuando hay un incumplimiento a la ley de defensa del consumidor. Decime bien, describime qué conducta es la que genera el daño punitivo. Está bien, porque lo ven como penal. Está bien, pero yo digo que no es penal, norma, es una multa civil. Sería una tipicidad media abierta. Si quiere, la norma ese es el problema que tiene. Pero la norma dice multa civil, ahí se termina cualquier discusión penal. No, pero lo que está diciendo Pablo es que no es hoy exacto. Por hoy se suele ver mucho también la proyección del derecho penal sobre el derecho no penal, a veces administrativo, a veces civil, le da, digamos, lo encorsa de tal forma que a veces muchos colegas dicen, bueno, por el principio de tipicidad esto es inaplicable. Eso lo dicen por intereses también que hay en el medio. Bueno, eso también. Sí, pero no comparto para nada porque la norma es clarísima. Claro, lo que está diciendo... A ver, yo los entiendo a los dos. Yo sigo lo que dice la Corte. La Corte dice, cuando la norma no tiene discusión en cuanto a sus palabras, hay que estarse a la letra de la ley. Hay que estarse a la letra de la ley. La discusión y el debate tiene que ser sobre la justa apreciación del monto de la sanción, que en realidad es una multa y por eso es una sanción, una penalidad. Sobre eso hay que estarse, no sobre la procedencia. Después que te den 5 pesos, y bueno, te lo darán porque así lo evaluaron. Claro, pero si vos de repente una empresa multinacional le evalúan en 5 pesos... Ahí está, la discusión será distinta. Claro. La discusión será distinta. Estamos discutiendo ahí que no se tuvieron en tanto los agravantes para ponerle los... No va a tener la sanción, la función preventiva que debería tener. Pero es distinta la situación. Por un lado tiene que proceder siempre. Hay un buen artículo de Kipper al respecto. ¿Sí? Es cierto lo que vos decís, la doctrina mayoritaria, eso no significa que sea la correcta. No, dije que es mayoritaria, no correcta.
Yo estoy de acuerdo con vos, más allá de que sí reconozco que hay doctrina mayoritaria que dice esto. Sí. Hay que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Y hay que ver alguna vez lo que dice la Corte. Sí, hay que esperar, ¿eh? Hay que ver lo que alguna vez diga la Corte. Sí. Por ahora no se ha Hay tela pronunciado todavía sobre para la graduación ni sobre La los requisitos de procedencia. procedencia bueno, tampoco. hay que esperar. Bueno. Gracias, sí, interesante el debate. No, realmente sí. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes hoy y bueno, feliz 2026. Gracias para Gracias, vos, igualmente. igualmente, y para la audiencia. Para la audiencia. Y para la Bueno, asociación. muy bien. Nosotros entonces nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.